Welcome to my channel. Durante 7 años pagué la mitad de la casa de mi hijo. 7 años completos. $840 cada mes, sin falta, sin retraso, sin pedir nada a cambio. Y cuando finalmente él se casó, cuando pensé que por fin podría respirar tranquila y ver el fruto de tanto esfuerzo, mi propio hijo me llevó a juicio. Me demandó. A mí. A su madre. Por la herencia de su padre. Me llamo Miriam Olivares. Tengo 69 años. Y esta es la historia de cómo mi hijo intentó destruirme por dinero. Todo comenzó 3 semanas después de su boda. Mario llegó a mi casa acompañado de su esposa Luciana. No venían a visitarme. No traían flores ni sonrisas. Venían con papeles. Documentos legales. Un abogado los esperaba afuera en el auto. Ni siquiera tuvieron la decencia de entrar solos. Mario se sentó frente a mí en la misma mesa donde lo alimenté durante 40 años. Luciana permaneció de pie, con los brazos cruzados, mirándome como si yo fuera una extraña. Y entonces mi hijo abrió la boca y dijo las palabras que jamás olvidaré. Mamá, venimos a hablar sobre la herencia de papá. Luciana y yo hemos consultado con un abogado. Legalmente, tú no tienes derecho a quedarte con todo. Esa casa que papá dejó también me pertenece. Y exigimos nuestra parte. Ahora. Me quedé mirándolo sin poder creer lo que escuchaba. Este era el mismo niño que cargué en brazos. El mismo joven al que sostuve cuando perdió su primer empleo. El mismo hombre al que ayudé a comprar su casa pagando mes tras mes sin que él siquiera me lo pidiera. Yo simplemente lo hice porque era mi hijo. Intenté hablar con calma. Le recordé que su padre había dejado todo en orden. Que el testamento estaba claro. Que la casa donde yo vivía era mía por derecho. Pero Mario negó con la cabeza como si yo fuera una anciana confundida que no entendía cómo funcionaban las leyes. No es tan simple, mamá. Papá murió hace 8 años. Tú has estado viviendo sola en esa casa grande. Es injusto. Nosotros somos jóvenes, tenemos planes, queremos formar una familia. Necesitamos ese dinero más que tú. Luciana asintió a su lado. Entonces ella habló por primera vez. Su voz era fría, calculada, como si hubiera ensayado cada palabra. Miriam, con todo respeto, tú ya viviste tu vida. Ya tuviste tu casa, tu matrimonio, tus años de estabilidad. Ahora es nuestro turno. Mario merece lo que su padre dejó. Y si no quieres entregarlo por las buenas, tendremos que hacerlo por las malas. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era solo dolor. Era incredulidad. Era rabia contenida. Era el peso de años y años de entregarme sin medida, de dar sin esperar, de sostener sin descansar. Y ahora estaban ahí, exigiéndome que les entregara lo último que me quedaba. Le pregunté a Mario si recordaba los $840 mensuales. Si recordaba que durante 7 años yo pagué la mitad de su casa. Que sacrifiqué mis propios ahorros, mis pequeños lujos, mis planes de viajar después de que su padre muriera, todo para que él tuviera un techo digno. Mario me miró con fastidio. Como si yo estuviera sacando a relucir favores del pasado que ya no importaban. Eso fue tu decisión, mamá. Nadie te obligó. Tú quisiste ayudarme. Ahora no puedes usar eso como excusa para quedarte con lo que no te corresponde. Luciana agregó algo peor. Además, Miriam, seamos honestas. Tú ya no necesitas tanto espacio. Ya no trabajas. Vives de la pensión de Jorge. Esa casa es demasiado grande para ti sola. Podrías vender, dividir el dinero con Mario como corresponde, y mudarte a un lugar más pequeño. Todos ganaríamos. Todos ganaríamos. Esas palabras resonaron en mi cabeza como un insulto. Porque lo que realmente querían decir era que ellos ganarían. Yo solo perdería. Otra vez. Como siempre. Intenté mantener la compostura. Les dije que no iba a discutir ese tema sin la presencia de un abogado. Que si querían hablar de herencias, lo haríamos de manera legal y correcta. Pero Mario se levantó de la silla con brusquedad. Su rostro estaba enrojecido. Ya no parecía mi hijo. Parecía un extraño lleno de resentimiento. ¿Sabes cuál es tu problema, mamá? Que siempre has creído que puedes controlar todo. Que tu opinión es la única que importa.
Pero ya no eres la jefa de esta familia. Ya no tienes poder sobre mí. Yo tengo derechos. Y los voy a exigir aunque eso signifique llevarte a los tribunales. Luciana lo tomó del brazo, como si estuviera consolando a una víctima. Entonces Mario dijo algo que nunca podré borrar de mi memoria. Tu único trabajo ahora es aceptar. Tu opinión no importa en esta familia. Y se fueron. Cerraron la puerta con fuerza. Dejaron los papeles legales sobre la mesa. Una citación judicial. Una demanda formal. Mi propio hijo me había demandado. Me quedé sentada en esa silla durante horas. No lloré. No grité. Solo me quedé ahí, mirando esos documentos, sintiendo como el silencio de la casa se volvía insoportable. Porque esa casa ya no era solo mía. Ahora era el centro de una batalla que jamás imaginé librar. Esa noche no dormí. Recorrí cada habitación como si las estuviera viendo por primera vez. La sala donde Jorge y yo celebramos nuestros aniversarios. La cocina donde preparé miles de comidas para Mario cuando era niño. El cuarto que fue suyo durante 20 años, hasta que se mudó a la casa que yo ayudé a pagar. Pensé en todo lo que había construido. No solo con dinero, con tiempo, con paciencia, con amor silencioso. Y ahora todo eso no significaba nada para él. Pero algo dentro de mí comenzó a despertar. No era miedo, no era desesperación, era claridad. Porque si mi hijo creía que podía destruirme con papeles y amenazas legales, estaba muy equivocado. Yo sabía algo que él no sabía. Algo que guardé durante años sin decirle a nadie. Algo que ahora iba a cambiar todo. Mi nombre es Miriam Olivares y tengo 69 años. Pero no soy una anciana frágil que se quiebra con la primera tormenta. Soy una mujer que ha sobrevivido a pérdidas, traiciones y silencios que hubieran destruido a cualquiera. Y si algo aprendí en estas casi 7 décadas de vida es que la fuerza verdadera no grita. Observa, espera, y actúa cuando el momento es exacto. Nací en un pueblo pequeño donde las mujeres aprendíamos desde niñas que nuestro valor estaba en lo que podíamos dar a los demás. Mi madre me enseñó a cocinar, a limpiar, a callar cuando los hombres hablaban. Pero también me enseñó algo que ella nunca dijo con palabras, que si querías sobrevivir, tenías que ser más inteligente que todos los que te rodeaban. Y yo lo fui. Me casé con Jorge Duarte cuando tenía 23 años. Él era un buen hombre, trabajador, responsable. No era cariñoso ni expresivo, pero tampoco era cruel. Construimos una vida juntos ladrillo por ladrillo. Compramos nuestra casa con préstamos que tardamos 15 años en pagar. Criamos a Mario con lo que teníamos, que nunca fue mucho, pero siempre fue suficiente. Jorge trabajaba en una empresa de construcción. Yo trabajaba desde casa cosiendo ropa para las vecinas. No ganaba mucho, pero cada dólar que entraba lo administraba con precisión. Llevaba un cuaderno donde anotaba cada gasto, cada ingreso, cada centavo que se movía en nuestra familia. Jorge se burlaba de mí por eso. Decía que era exagerada. Pero gracias a ese control nunca nos faltó comida en la mesa ni un techo sobre nuestras cabezas. Cuando Mario nació, decidí que mi vida entera giraría alrededor de él. No porque alguien me lo pidiera. Porque así se hacían las cosas. Las madres nos vaciábamos para llenar a nuestros hijos. Y yo lo hice sin quejarme. Sin dudar. Sin medir las consecuencias. Mario creció siendo el centro de todo. Jorge lo adoraba. Yo lo protegía. Si algo salía mal en la escuela, yo iba a hablar con los maestros. Si necesitaba dinero para una excursión, yo dejaba de comprar lo que necesitaba para dárselo. Si tenía un problema, yo lo resolvía antes de que él siquiera tuviera que pensarlo. Jorge murió cuando Mario tenía 31 años. Fue repentino. Un infarto masivo en medio de la noche. No hubo tiempo para despedidas. Solo el silencio brutal de despertar y encontrarlo inmóvil a mi lado. El funeral fue doloroso, pero lo que vino después fue peor. La soledad. El vacío de esa casa que de pronto parecía demasiado grande y demasiado silenciosa. Mario vino algunas veces durante las primeras semanas. Me abrazaba. Me decía que todo iba a estar bien. Pero luego las visitas se espaciaron. Tenía su trabajo, sus amigos, su vida. Y yo me quedé sola con la casa,
con los recuerdos y con una pensión que apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos. Pero nunca me quejé. Nunca le dije a Mario que me sentía abandonada. Porque esa no era mi función. Mi función era estar disponible cuando él me necesitara. Y siempre lo estuve. 2 años después de la muerte de Jorge, Mario llegó a mi casa con una noticia. Había encontrado una casa que quería comprar. Era perfecta para él. 2 habitaciones, un patio pequeño, en un barrio seguro. Pero había un problema. No tenía suficiente dinero para el enganche. Necesitaba ayuda. No me lo pidió directamente. Solo me contó la situación como quien comparte una preocupación. Pero yo sabía lo que eso significaba. Sabía que estaba esperando que yo ofreciera solucionar su problema. Como siempre lo había hecho. Le pregunté cuánto necesitaba. Me dijo que con $5,000 podría cerrar el trato. Yo no tenía $5,000. Tenía ahorros, sí, pero eran para emergencias. Para mi vejez. Para no ser una carga para nadie cuando ya no pudiera valerme por mí misma. Pero cuando vi la esperanza en los ojos de Mario, cuando escuché la emoción en su voz hablando de esa casa, supe que iba a darle ese dinero. Porque eso era lo que las madres hacíamos. Nos sacrificábamos. Siempre. Le di los $5,000. Mario compró la casa. Pero el problema no terminó ahí. Las mensualidades eran altas. $900 cada mes. Mario ganaba bien, pero no lo suficiente para cubrirlo todo con holgura. Así que empezó a llegar a fin de mes con dificultades. Dejó de salir con amigos. Dejó de comprarse ropa nueva. Y yo lo veía luchar. Un día le dije que yo podía ayudarlo con la mitad de la mensualidad. $840 cada mes. No era una cantidad pequeña para mí. Representaba casi la mitad de mi pensión. Pero pensé que sería temporal. Unos meses. Tal vez un año. Solo hasta que él se estabilizara. Mario aceptó con alivio. Me abrazó. Me dijo que era la mejor madre del mundo. Que nunca olvidaría lo que estaba haciendo por él. Y así comenzó. Mes tras mes, durante 7 años, yo transfería $840 a la cuenta de Mario. Sin falta. Sin retraso. Aunque eso significara que yo comiera menos. Aunque significara que no pudiera arreglar las goteras del techo de mi casa. Aunque significara que nunca pude tomar esas vacaciones que había planeado con Jorge antes de que muriera. Guardé todos los comprobantes. Cada transferencia bancaria. Cada recibo. Los metí en una caja de zapatos que guardé en el fondo de mi armario. No porque desconfiara de Mario, sino porque era mi costumbre. Siempre había sido ordenada con el dinero. Siempre había documentado todo. Durante esos 7 años, Mario nunca mencionó el tema. Nunca me agradeció explícitamente. Simplemente asumió que eso era lo normal. Que yo estaba ahí para sostenerlo. Como siempre lo había estado. Y yo nunca le cobré. Nunca le recordé cuánto estaba dando. Porque las madres no llevan cuentas. O eso creía yo entonces. Cuando finalmente Mario terminó de pagar la casa, no hubo celebración. No hubo reconocimiento. Solo un mensaje de texto diciéndome que ya no necesitaría más transferencias. Un simple gracias mamá, ya está todo pagado. Pensé que finalmente podría usar mi dinero para mí. Que podría arreglar mi casa. Comprarme ropa nueva. Tal vez hacer ese viaje que siempre quise hacer. Pero entonces Mario conoció a Luciana. Y todo cambió. Luciana era diferente a las otras novias que Mario había tenido. Era ambiciosa. Calculadora. Siempre preguntaba sobre dinero, propiedades, herencias. La primera vez que vino a mi casa, no preguntó por mí. Preguntó por la casa. ¿Cuánto valía? ¿Cuándo la habíamos comprado? Si estaba completamente pagada. Me incomodó. Pero Mario parecía fascinado con ella. Decía que Luciana era inteligente. Que sabía lo que quería. Que no era como esas mujeres conformistas que solo esperaban que los hombres resolvieran todo. Se casaron 6 meses después de conocerse. Yo pagué parte de la boda. $3,000. Porque Mario me dijo que Luciana soñaba con una ceremonia linda y él no quería decepcionarla. Y 3 semanas después de esa boda,
Llegaron a mi casa con papeles legales y un abogado esperando afuera. Ahora estaba sentada en mi sala, mirando esa citación judicial, entendiendo finalmente quién era mi hijo. Y quién había sido yo todo este tiempo. No era su madre. Era su recurso. Desde que Mario era niño, mi papel en la familia siempre estuvo claro. Yo era la que resolvía, la que cedía, la que nunca decía que no. Esa etiqueta no me la puse yo misma. Me la colgaron los demás y yo la cargué sin protestar durante décadas enteras. Recuerdo perfectamente cuando Mario tenía 8 años y quería una bicicleta nueva. Jorge había dicho que no teníamos dinero para eso. Pero Mario lloró durante días. No comía bien. No jugaba. Solo miraba por la ventana con esa tristeza que partía el corazón de cualquier madre. Yo tenía ahorrados $200 de mi trabajo de costura. Era dinero que había guardado durante meses para comprarme un abrigo nuevo. El mío estaba gastado, remendado en los codos, con el forro deshilachado. Pero cuando vi a Mario así, no lo pensé 2 veces. Compré la bicicleta. Jorge se molestó. Dijo que estaba malcriando al niño. Que le estaba enseñando que con berrinches conseguía todo. Pero yo le dije que era solo una bicicleta. Que Mario era feliz. Que eso era lo único que importaba. Y Mario fue feliz. Durante 2 semanas. Luego la bicicleta quedó olvidada en el garaje y él ya quería otra cosa. Esa fue la primera vez. Pero no la última. Cada vez que Mario quería algo, yo encontraba la manera de dárselo. Aunque eso significara sacrificar lo mío. Aunque significara mentirle a Jorge sobre de dónde salía el dinero. Aunque significara quedarme sin lo que yo necesitaba. Cuando Mario cumplió 15 años, quiso hacer una fiesta grande. Invitar a todos sus compañeros de la escuela. Contratar música. Comprar comida para 50 personas. Jorge dijo que era un gasto innecesario. Que con una reunión familiar pequeña era suficiente. Pero Mario insistió. Dijo que todos sus amigos hacían fiestas grandes. Que él no quería ser menos. Que si no le hacíamos esa fiesta, iba a ser la burla de su salón. Yo usé mis ahorros otra vez. $800. Dinero que había guardado durante un año entero. Dinero que pensaba usar para arreglar el techo que goteaba cada vez que llovía. Pero la fiesta de Mario era más importante. Jorge no dijo nada esa vez. Solo me miró con decepción. Como si supiera que yo estaba creando un monstruo, pero no tenía fuerzas para detenerme. La fiesta fue un éxito. Mario estuvo feliz. Sus amigos lo felicitaron. Durante 2 días habló emocionado de lo bien que había salido todo. Luego nunca más mencionó el tema. Como si ese esfuerzo, ese sacrificio, hubiera sido lo más natural del mundo. Y así seguimos durante años. Yo dando. Mario recibiendo. Yo cediendo. Mario asumiendo que eso era mi obligación. Cuando Mario terminó la preparatoria, quiso estudiar una carrera universitaria que era cara. Muy cara. Jorge y yo no teníamos dinero para eso. Apenas podíamos cubrir nuestros gastos básicos. Pero Mario no quería ir a una universidad pública. Decía que la privada tenía mejor prestigio. Mejores oportunidades. Hablé con Jorge. Le dije que teníamos que encontrar la manera. Que no podíamos negarle a nuestro hijo la oportunidad de tener un futuro mejor. Jorge suspiró. Dijo que buscaríamos un préstamo. Y lo hicimos. Pedimos un préstamo de $15,000. Hipotecamos parte de la casa. Durante 5 años pagamos cuotas altísimas que nos dejaban sin margen para nada más. Pero Mario pudo estudiar en esa universidad privada. Se graduó 4 años después. Consiguió un trabajo bien pagado. Ganaba más que Jorge y yo juntos. Pero nunca ofreció ayudarnos con el préstamo que habíamos sacado por él. Nunca preguntó si estábamos bien económicamente. Simplemente asumió que nosotros nos las arreglaríamos. Como siempre lo habíamos hecho. Jorge murió antes de que termináramos de pagar ese préstamo. Yo seguí pagándolo sola durante 2 años más. Con mi pensión. Con el dinero de la costura. Con lo que podía. Y en todo ese tiempo, Mario nunca preguntó. Nunca ofreció ayuda. Porque en su mente, mi función era sostenerlo a él. No al revés.
Esa dinámica se volvió tan natural que ni siquiera la cuestionábamos. Yo era la madre. Mi trabajo era dar. Su trabajo era recibir. Así habían sido las cosas desde que él nació. Así seguirían siendo para siempre. Cuando Mario compró su casa y yo empecé a pagarle la mitad de la mensualidad, él no lo vio como un favor extraordinario. Lo vio como algo que yo simplemente hacía. Porque eso era lo que las madres hacían. Especialmente yo. Hubo momentos en los que intenté cambiar esa dinámica. Momentos en los que pensé en decirle que no. Que ya era suficiente. Que él tenía que aprender a valerse por sí mismo. Recuerdo una vez que Mario me pidió $2,000 prestados para irse de vacaciones con sus amigos. Yo acababa de pagar una operación dental que me había costado $1,500. No tenía ahorros. Apenas tenía para cubrir mis gastos del mes. Le dije que no podía. Que no tenía ese dinero. Mario se molestó. Me dijo que siempre había una excusa. Que cuando él realmente necesitaba algo, yo nunca estaba dispuesta a ayudarlo. Sentí una culpa horrible. Como si realmente le estuviera fallando. Como si mi obligación fuera tener dinero disponible siempre que él lo necesitara. Terminé pidiendo prestado a una vecina. Le di los $2,000 a Mario. Él se fue de vacaciones. Regresó bronceado, relajado, lleno de fotos. Nunca me devolvió ese dinero. Y yo nunca se lo cobré. Porque ese era mi papel. Dar sin esperar nada a cambio. Sostener sin descansar. Ceder sin protestar. Jorge me lo dijo una vez, poco antes de morir. Estábamos sentados en la sala, en silencio, como solíamos estar. Y de pronto él habló. Miriam, vas a terminar sin nada por culpa de ese muchacho. Y ni siquiera te lo va a agradecer. Yo me molesté. Le dije que no hablara así de nuestro hijo. Que Mario era un buen hombre. Que solo necesitaba apoyo mientras se establecía. Jorge no dijo nada más. Solo me miró con esa tristeza cansada que yo no quise entender entonces. Ahora, sentada en mi sala con esos papeles legales sobre la mesa, entendía perfectamente lo que Jorge había querido decir. Había terminado sin nada. Y no solo sin dinero. Sin dignidad. Sin respeto. Sin valor. Para Mario, yo no era una persona. Era una función. Un recurso. Algo que se usaba cuando hacía falta y se ignoraba cuando no. Y la peor parte era que yo misma había construido ese papel. Yo había enseñado a Mario que podía tratarme así. Que mi opinión no importaba. Que mi vida giraba alrededor de la suya. Que yo existía para servirlo. Ahora él me lo estaba diciendo directamente. Tu opinión no importa en esta familia. No era una revelación. Era la confirmación de algo que siempre había sido cierto. Pero algo había cambiado dentro de mí. Tal vez fue el tono de su voz. Tal vez fue la frialdad en los ojos de Luciana. Tal vez fue simplemente que después de 69 años de existir para los demás, ya no me quedaba nada más que dar. Y cuando ya no te queda nada que perder, empiezas a pelear de verdad. Los sacrificios no comenzaron con la casa de Mario. Comenzaron mucho antes. Tanto antes que ya no recordaba cómo era vivir sin renunciar a algo por él. Pero ahora, sentada frente a esos documentos legales, cada uno de esos sacrificios regresaba a mi memoria con una claridad brutal. Cuando Mario tenía 16 años, se rompió el brazo jugando fútbol. Fue una fractura complicada que requería cirugía. El seguro médico que teníamos cubría solo una parte. Necesitábamos $4,000 para el resto. Jorge y yo no teníamos esa cantidad. Yo tenía un anillo que mi madre me había dejado cuando murió. Era de oro con una pequeña esmeralda. No era gran cosa, pero tenía un valor sentimental inmenso. Era lo único que conservaba de ella. Lo único que me conectaba con mi infancia, con mis raíces, con la mujer que me crió. Lo vendí por $3,200. No era suficiente, así que también vendí un reloj de Jorge que él había heredado de su padre. Conseguimos el dinero. Mario tuvo su cirugía. Recuperó el movimiento completo del brazo. Nunca le conté que había vendido el anillo de mi madre. No quería que se sintiera culpable. No quería que cargara con esa responsabilidad. Yo simplemente lo hice. Como hacía todo. En silencio. Sin esperar reconocimiento.
2 años después, cuando Mario se graduó de la preparatoria, todos sus compañeros recibieron regalos costosos de sus padres. Computadoras nuevas. Teléfonos de última generación. Viajes. Mario llegó a casa triste porque nosotros no teníamos dinero para darle nada así. Yo llevaba años ahorrando para hacerme un tratamiento dental. Necesitaba implantes. Había perdido 3 muelas y masticar se había vuelto doloroso. Tenía guardados $2,500. Era todo lo que había podido juntar durante 5 años. Usé ese dinero para comprarle a Mario una computadora nueva. Su cara de felicidad cuando la vio me hizo olvidar el dolor en mi boca. Me hizo sentir que había valido la pena. Que una madre verdadera hacía eso. Sacrificaba su comodidad por la felicidad de sus hijos. Seguí masticando con dificultad durante 8 años más. Hasta que finalmente, cuando Mario ya era adulto y trabajaba, pude ahorrar otra vez para mis implantes. Para entonces, el problema se había complicado. El tratamiento costó el doble. Pero yo nunca le dije nada a Mario. Nunca le hice sentir que su computadora me había costado años de dolor físico. Cuando Jorge murió, yo tenía 59 años. La pensión que me dejó era de $1,200 mensuales. No era mucho, pero alcanzaba para vivir con moderación. Podía cubrir mis gastos básicos, guardar un poco cada mes, darme algunos pequeños gustos de vez en cuando. Pero entonces Mario necesitó ayuda con el enganche de su casa. Le di $5,000 de mis ahorros. Me quedé sin colchón financiero, sin red de seguridad. Pero él tenía su casa. Y eso era lo que importaba. Luego empezaron las mensualidades. $840 cada mes. Casi la mitad de mi pensión. Tuve que reorganizar toda mi vida alrededor de esa cifra. Dejé de comprar carne. Era demasiado cara. Empecé a comer solo verduras, arroz, frijoles, huevo de vez en cuando. Bajé 10 kilos en el primer año. No porque quisiera. Porque no podía permitirme comer lo que necesitaba. Dejé de ir al médico para mis chequeos regulares. Cada consulta costaba $40. Cada medicamento era un gasto extra. Así que simplemente dejé de ir. Si me dolía algo, tomaba analgésicos baratos y esperaba que pasara. Dejé de encender la calefacción en invierno. El gas era caro. Me ponía 3 suéteres y me envolvía en cobijas. Había noches en las que temblaba de frío, pero miraba el techo y pensaba esto es temporal, solo hasta que Mario se estabilice. Dejé de salir con mis amigas. Cada café, cada comida fuera, cada actividad social costaba dinero que yo ya no tenía. Me volví invisible. Solitaria. Encerrada en mi casa contando centavos para poder transferirle a Mario sus $840 puntuales cada mes. Un año, durante el invierno, se rompió la tubería del baño. El agua se filtraba por las paredes. El plomero me cobró $600 por arreglarlo. No tenía ese dinero. Tuve que pedirle prestado a mi vecina Hilda. Tardé 6 meses en pagarle. 6 meses sintiéndome endeudada, avergonzada, pequeña. Mario nunca supo nada de eso. Porque yo nunca le conté. Nunca le dije que estaba pasando hambre para pagarle su casa. Nunca le dije que estaba arriesgando mi salud para que él viviera cómodo. Nunca le dije que me había vuelto invisible para que él pudiera brillar. Hubo un momento, durante el 4.º año de pagos, en el que consideré decirle que ya no podía más. Que necesitaba detener las transferencias. Que mi cuerpo estaba empezando a fallar por la mala alimentación y el estrés. Pero justo en ese momento, Mario llegó a visitarme. Venía emocionado. Me contó que había conseguido un ascenso en el trabajo. Que ahora ganaba mejor. Que finalmente las cosas estaban mejorando para él. Pensé que iba a decirme que ya no necesitaría mi ayuda. Que ahora él podía cubrir toda la mensualidad de su casa. Esperé esas palabras con una ansiedad desesperada. Pero no llegaron. Mario solo me abrazó y me dijo gracias por todo. Mamá, no sé qué haría sin ti. Y se fue. Y yo seguí transfiriendo $840 cada mes. Durante esos 7 años, nunca pude hacer las reparaciones necesarias en mi casa. El techo seguía goteando cuando llovía. Tenía que poner cubetas en 3 habitaciones diferentes. Las paredes estaban manchadas de humedad.
El jardín se llenó de maleza porque no tenía dinero para contratar a alguien que lo cuidara y yo ya no tenía fuerzas para hacerlo sola. Mi casa se estaba cayendo a pedazos mientras yo pagaba la casa de mi hijo. Dejé de tomar las vitaminas que el médico me había recetado años atrás. Costaban $30 mensuales. $30 que necesitaba para completar el pago de Mario. Dejé de teñirme el cabello. El tinte costaba $20 cada 2 meses. $20 que ya no podía gastar en vanidades. Mi cabello se volvió completamente blanco. Envejecí 10 años en apariencia durante ese tiempo. Dejé de celebrar mi cumpleaños. No había dinero para pasteles ni reuniones. Simplemente era un día más. Mario me llamaba por teléfono, me cantaba el cumpleaños, me decía que me quería. Y yo me sentía agradecida por esa llamada. Como si eso fuera suficiente. Vendí algunas cosas de la casa que ya no usaba. Muebles viejos. Libros. Cuadros. Pequeñas antigüedades que Jorge y yo habíamos coleccionado durante nuestro matrimonio. Cada venta me partía el corazón, pero necesitaba el dinero. Hubo meses en los que tuve que elegir entre comprar mis medicamentos para la presión arterial o transferirle a Mario su pago. Siempre elegí transferirle a Mario. Siempre. Porque en mi mente, mi salud podía esperar. Sus necesidades no. Hilda, mi vecina, me veía cada vez más delgada, más callada, más apagada. Un día me dijo directamente Miriam, te estás matando por ese muchacho y él ni siquiera se da cuenta. Yo le sonreí y le dije que estaba exagerando, que todo estaba bien, que solo estaba cansada. Pero Hilda tenía razón. Me estaba matando. Lentamente. Silenciosamente. Y Mario no se daba cuenta porque yo me había encargado de que nunca lo supiera. Esa era mi especialidad. Sufrir en silencio para que los demás vivieran tranquilos. Y ahora, después de todo eso, después de haberme vaciado completamente por él, mi hijo estaba ahí con papeles legales exigiéndome lo último que me quedaba. La casa que Jorge y yo construimos. La herencia que legalmente me pertenecía. Mi dignidad. Pero había algo que Mario no sabía. Algo que iba a cambiar todo. La citación judicial llegó por correo certificado 3 días después de aquella visita. El sobre era grueso, oficial, con sellos legales que lo hacían ver amenazante. Lo abrí con manos temblorosas y leí cada palabra con una mezcla de incredulidad y dolor que me atravesaba el pecho. Mario Olivares contra Miriam Olivares. Mi propio apellido usado como arma en mi contra. El documento era extenso, lleno de términos legales que apenas comprendía, pero el mensaje central era claro y brutal. Mario exigía la división inmediata de la herencia de Jorge. Reclamaba que yo había retenido ilegalmente bienes que le correspondían, que había manipulado el testamento, que me había aprovechado de mi posición como viuda para quedarme con todo. Cada acusación era una puñalada. No solo por lo que decía, sino por quien lo decía. Mi hijo. El niño que había cargado en mi vientre. El joven que había criado con cada gramo de mi fuerza. El hombre por el que había sacrificado todo. El documento incluía una valoración de la casa. $230,000. Según el abogado de Mario, la mitad me correspondía a mí y la otra mitad a él como heredero directo. $115,000 que debía entregarle de inmediato, o en su defecto, vender la casa y dividir el dinero. Vender la casa. Mi casa. El lugar donde había vivido durante 32 años. Donde había criado a Mario. Donde había llorado la muerte de Jorge. Donde estaban grabados cada recuerdo de mi vida adulta. Querían que la vendiera como si fuera un objeto sin valor. Como si los años no significaran nada. Pero había más. El documento también reclamaba que yo había vivido gratuitamente en una propiedad que no era completamente mía durante los 8 años desde la muerte de Jorge. Que debía compensar a Mario por ese uso exclusivo. Calculaban esa compensación en $1,000 mensuales. $96,000 adicionales. Leí esa parte 3 veces sin poder creerlo. Me estaban cobrando por vivir en mi propia casa. En la casa que Jorge y yo compramos con préstamos que tardamos 15 años en pagar. En la casa que mantuve, limpié, reparé con mi propio dinero durante casi una década de viudez. La audiencia estaba programada para dentro de 6 semanas. Tenía 6 semanas para conseguir un abogado, preparar mi defensa,
enfrentarme legalmente a mi propio hijo. Llamé a Mario esa misma tarde. Necesitaba escuchar de su propia voz que esto era real, que realmente estaba haciendo esto. Contestó al tercer tono. Su voz sonaba normal, casual, como si no acabara de destruir mi vida. Hola mamá, ¿qué necesitas? Me costó encontrar las palabras. Finalmente pregunté si había recibido mi llamada porque había visto los documentos legales. Si realmente iba a llevarme a juicio por la casa de su padre. Hubo un silencio breve. Luego Mario suspiró como si yo fuera una niña terca que no entendía cosas obvias. Mamá, es solo un procedimiento legal. No tiene nada personal. Luciana y yo consultamos con un abogado y nos dijo que tenemos derechos sobre esa herencia. Es simplemente hacer las cosas correctas legalmente. ¿Correctas? Repetí. ¿Llevar a tu madre a juicio te parece correcto? Es la única manera de resolver esto si tú no quieres cooperar. Te pedimos que habláramos civilizadamente y te negaste. Ahora tenemos que hacerlo por la vía legal. Tú nos obligaste a esto. Yo los había obligado. Según Mario, el problema no era que él me estuviera demandando. El problema era que yo no había aceptado entregarle todo sin resistencia. Le recordé los 7 años. Los $840 mensuales. Los $70.840 que había pagado por su casa. Le pregunté si eso no contaba para nada. Mamá, ya hablamos de eso. Eso fue tu decisión. Yo nunca te pedí que pagaras mi casa. Tú quisiste hacerlo. No puedes ahora usarlo como excusa para quedarte con lo que legalmente me pertenece. Luciana tomó el teléfono. Su voz era fría, profesional, calculada. Miriam, entiendo que esto es difícil para ti, pero tienes que entender que Mario tiene derechos. La ley está de nuestro lado. Puedes hacer esto fácil o difícil, pero el resultado será el mismo. Mi consejo es que consigas un buen abogado y lleguemos a un acuerdo razonable antes de la audiencia. ¿Un acuerdo razonable? Pregunté. ¿Cómo entregarles la mitad de mi casa? ¿Cómo reconocer que esa casa no es solo tuya? Jorge también era padre de Mario. Mario tiene derecho a esa herencia. Y sí, si eso significa vender la casa y dividir el dinero, entonces eso es lo que debe pasar. Colgué el teléfono. No porque quisiera, sino porque no podía seguir escuchando. No podía seguir oyendo a mi hijo y a su esposa hablar de mi vida como si fuera un negocio. Como si yo fuera un obstáculo en su camino hacia el dinero. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Peores incluso que cuando murió Jorge. Porque cuando Jorge murió, sentí dolor pero también amor. Recordaba los buenos momentos. Sabía que él me había amado a su manera. Sabía que nuestra vida juntos había significado algo. Pero esto era diferente. Esto era rechazo puro. Era la confirmación de que todos esos años de sacrificio no habían significado nada para Mario. Que yo no significaba nada para él. Que solo había sido un recurso conveniente que ahora estorbaba. Dejé de comer. No porque quisiera castigarme. Simplemente porque la comida no pasaba por mi garganta. Bajé 5 kilos en 2 semanas. Hilda se preocupó. Vino todos los días a tocar mi puerta. Me traía comida. Se sentaba conmigo en silencio. Una tarde, Hilda me dijo algo que no olvidaré nunca. Miriam, ese muchacho no merece ni una sola lágrima tuya. Pero si vas a llorar, que sea para sacar el dolor. Después tienes que levantarte y pelear. Porque si no peleas, te van a destruir. Tenía razón. No podía quedarme paralizada en el dolor. Necesitaba actuar. Necesitaba defenderme. Por primera vez en mi vida, necesitaba poner mis necesidades por encima de las de Mario. Busqué abogados. Llamé a 5 diferentes. Todos me dijeron lo mismo. Los casos de herencia eran complicados. Mario tenía derechos legales como hijo. Yo tendría que demostrar que el testamento de Jorge era claro y válido. Que la casa me correspondía completamente. El problema era que el testamento de Jorge, aunque me nombraba heredera principal, no especificaba detalles sobre cada bien. Decía, dejo todos mis bienes a mi esposa Miriam Olivares. Pero el abogado de Mario argumentaba que todos los bienes debía interpretarse como bienes en común, y que por lo tanto Mario tenía derecho a la mitad.
Era una trampa legal, una interpretación retorcida, pero era válida en términos legales. Los abogados me dijeron que podía ganar el caso, pero no era seguro. Dependería del juez, de cómo interpretara la ley, de que también presentáramos nuestros argumentos. Las consultas costaban entre $200 y $500 la hora. Un caso completo podía costar entre $5 y $10,000. Dinero que yo no tenía. Elegí a la abogada más económica, Alma Vega, una mujer de unos 50 años con mirada seria y modales directos. Me cobró $3,000 por adelantado para tomar el caso. Tuve que pedir un préstamo pequeño para pagarle. Alma leyó todos los documentos. Revisó el testamento de Jorge. Escuchó mi historia completa. Luego me miró fijamente y me preguntó algo que me sorprendió. ¿Tiene usted alguna prueba de todo lo que pagó por su hijo? ¿Recibos? ¿Transferencias bancarias? Algo documentado. Le conté sobre la caja de zapatos, sobre los comprobantes que había guardado durante 7 años. Alma sonrió por primera vez. Tráigame todo eso. Cada papel. Cada recibo. Todo lo que tenga. Eso podría cambiar completamente este caso. Salí de su oficina con algo que no había sentido en semanas. Esperanza. Pequeña. Frágil. Pero esperanza al fin. Esa noche saqué la caja del fondo de mi armario. La abrí sobre mi cama. Y conté cada comprobante. 84 transferencias bancarias. Una por cada mes durante 7 años. $840 exactos cada una. $70,840 documentados. Prueba irrefutable de mi sacrificio. Y entonces entendí algo. Mario no sabía que yo había guardado todo esto. Él creía que no había pruebas. Que sería mi palabra contra la suya. Que podría negar o minimizar todo lo que yo había hecho por él. Pero yo tenía pruebas. Y esas pruebas lo cambiarían todo. La caja de zapatos estuvo guardada en mi armario durante 7 años sin que nadie supiera de su existencia. Ni siquiera Mario. Especialmente Mario. Porque yo nunca guardé esos comprobantes pensando en usarlos algún día contra él. Los guardé porque era mi naturaleza. Porque siempre fui meticulosa con el dinero. Porque llevar registro de cada gasto era algo que mi madre me enseñó cuando era niña. El dinero no miente, me decía ella mientras anotaba cada centavo en su cuaderno gastado. La memoria falla, las personas olvidan, pero los números siempre dicen la verdad. Yo había heredado ese hábito. Durante toda mi vida adulta llevé registro de cada ingreso y cada gasto. Tenía cuadernos llenos de anotaciones, cajas llenas de recibos, archivos llenos de documentos. Jorge se burlaba de mí por eso. Decía que era obsesiva. Pero gracias a esa obsesión, ahora tenía en mis manos algo que podría salvarme. Pasé toda la noche organizando los documentos. Los separé por año. Los ordené cronológicamente. Cada comprobante de transferencia bancaria estaba ahí. 84 en total. Cada uno marcaba claramente la fecha, la cantidad exacta de $840 y el destinatario, Mario Olivares. Pero había más. Mucho más de lo que yo misma recordaba. Encontré el recibo de los $5,000 que le di para el enganche de la casa. Una transferencia bancaria grande con una nota que decía préstamo para casa de Mario. Préstamo. Yo misma lo había llamado préstamo en ese momento. Aunque nunca esperé que me lo devolviera, el documento decía préstamo. Encontré el recibo de los $3,000 que pagué por su boda. Una transferencia con la nota contribución boda Mario y Luciana. Encontré recibos de regalos más pequeños que había olvidado. $1,000 cuando Mario perdió su trabajo hace 4 años. $700 cuando necesitó reparar su auto. $500 para comprar muebles nuevos. $200 aquí. 300 allá. Cuando terminé de contabilizar todo, el total era devastador. $89,540. Casi $90,000 que yo le había dado a Mario a lo largo de los años. Todo documentado. Todo comprobado. Todo real. Me senté en mi cama mirando esa montaña de papeles y sentí algo extraño. No era satisfacción. No era venganza. Era tristeza.
porque esos papeles representaban años de mi vida. Años de sacrificio. Años de privarme de cosas básicas para que mi hijo viviera mejor. Y él ni siquiera lo recordaba. O peor aún, lo recordaba pero no le importaba. A la mañana siguiente llevé todo a la oficina de Alma Vega. Ella revisó cada documento con cuidado. Tomaba notas. Hacía cálculos. Su expresión era cada vez más seria. Cuando terminó, me miró por encima de sus lentes. Miriam, esto es oro puro. Su hijo no tiene idea de lo que está a punto de enfrentar. ¿Esto realmente ayuda en el caso?, pregunté. Ayuda es poco. Esto cambia completamente la narrativa. Su hijo la está acusando de retener su herencia. Pero usted tiene pruebas documentadas de que le ha dado casi $90,000 a lo largo de los años. Eso demuestra dos cosas importantes. Primero, que usted no es una madre egoísta que se aferra a su dinero. Segundo, y esto es lo crucial, que su hijo ya recibió mucho más de lo que legalmente le correspondería de cualquier herencia. Alma siguió explicando. Según la ley, los padres podían hacer donaciones en vida a sus hijos. Pero esas donaciones podían considerarse como adelantos de herencia. Si yo podía demostrar que le había dado cantidades significativas a Mario, un juez podría determinar que él ya había recibido su parte. Además, continuó Alma, está el tema de la reciprocidad. Usted pagó la mitad de su casa durante 7 años. Eso no fue un regalo. Fue una inversión. Y si él quiere reclamar derechos sobre la casa de su padre, usted puede reclamar derechos sobre la casa de él. Esa idea nunca se me había ocurrido. Yo no quería la casa de Mario. No quería su dinero. Solo quería que me dejara en paz. Pero Alma tenía razón. Si íbamos a pelear legalmente, teníamos que usar todas las herramientas disponibles. Durante las siguientes semanas, Alma preparó el caso meticulosamente. Entrevistó a Hilda, mi vecina, quien confirmó que había visto mi deterioro físico durante los años en que pagaba la casa de Mario. Hilda declaró que me había visto cada vez más delgada, más callada, más aislada. Alma también consiguió mis registros médicos. Mostraban que durante esos 7 años dejé de asistir a consultas regulares. Que suspendí tratamientos. Que mi salud se deterioró por falta de cuidados básicos. Consiguió registros bancarios que mostraban mis ingresos y egresos. Como mi pensión de $1,200 apenas alcanzaba después de transferirle a Mario sus $840 mensuales. Como tuve que reducir gastos en alimentación, medicinas, servicios básicos. Cada documento era una pieza del rompecabezas. Y juntos formaban una imagen clara y devastadora de lo que había sido mi vida durante esos años. Pero Alma me advirtió algo importante. Miriam, cuando presentemos esto en la audiencia, su hijo va a quedar muy mal parado. Va a ser humillante para él. ¿Está segura de que quiere llegar hasta ese punto? Podemos usar esto para negociar un acuerdo antes del juicio. Podemos presionarlos para que retiren la demanda. Lo pensé durante días. Parte de mí quería evitarle esa humillación a Mario. Parte de mí todavía era la madre que protegía a su hijo del dolor. Pero otra parte, la parte que había despertado después de tantos años dormida, sabía que esto tenía que llegar hasta el final. Quiero ir a juicio, le dije a Alma. Quiero que se sepa la verdad. 2 semanas antes de la audiencia, el abogado de Mario contactó a Alma. Querían negociar. Estaban dispuestos a reducir sus demandas. En lugar de $115,000, aceptarían $50,000. Un pago único y cerrarían el caso. Alma me llamó para contarme. Esperaba mi respuesta. ¿Qué pasa si nos negamos?, pregunté. Vamos a juicio. Y con las pruebas que tenemos, es muy probable que ganemos. Pero nunca hay certeza absoluta en estos casos. Los juicios son impredecibles. Dígales que no, respondí. No voy a darle ni un solo dólar más a mi hijo. Una semana antes de la audiencia, Mario me llamó directamente. Era la primera vez que hablábamos desde aquella conversación horrible semanas atrás. Su voz sonaba tensa, molesta. Mamá, mi abogado dice que tu abogada está siendo poco razonable. Te ofrecimos un acuerdo justo. ¿Por qué lo rechazaste? Justo, repetí. $50,000 te parece justo después de todo lo que hice por ti. Mamá,
Ya basta con ese discurso. No puedes usar el pasado para manipularme. Esto es sobre la herencia de papá. Sobre mis derechos legales. Deja de hacerte la mártir. Algo dentro de mí se quebró con esas palabras. Ya no quedaba nada de la madre sumisa que siempre cedía. Solo quedaba una mujer cansada que había llegado a su límite. Nos vemos en la audiencia, Mario. Y colgué. Los días previos al juicio apenas dormí. Repasaba mentalmente cada argumento, cada prueba, cada documento. Alma me había preparado bien. Sabía exactamente qué esperar. Sabía que el abogado de Mario intentaría desacreditar mis pruebas, que intentaría pintarme como una madre manipuladora que llevaba cuentas de cada favor. Pero yo estaba lista. Por primera vez en mi vida, estaba lista para pelear por mí misma. La noche antes de la audiencia, saqué la ropa que usaría. Un vestido sencillo color gris. Zapatos cómodos. Nada llamativo. Nada que pareciera calculado. Solo una mujer de 69 años presentándose ante un juez para defender lo que era suyo. Metí todos los documentos en un sobremanila grueso. Alma ya tenía copias, pero yo quería tener los originales conmigo. Quería poder tocarlos. Sentir su peso. Recordar que eran reales. Que mi sacrificio había sido real. Hilda vino esa noche a verme. Me trajo té caliente y pan recién horneado. Se sentó conmigo en silencio durante un rato. Luego habló. Mañana ese muchacho va a entender con quién se metió. Y espero que le duela tanto como te dolió a ti. No respondí. Porque en el fondo, una parte pequeña de mí todavía no quería que Mario sufriera. Todavía era su madre. Todavía recordaba al niño que había sido antes de convertirse en el hombre que era ahora. Pero el resto de mí, la parte más grande y más fuerte, sabía que esto era necesario. Que la única manera de recuperar mi dignidad era parándome firme y dejando que la verdad hablara por sí misma. El día de la audiencia amaneció gris y frío. Me levanté a las 5 de la mañana, aunque la cita era a las 10. No había podido dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Mario, su mirada llena de desprecio, sus palabras como cuchillos. Tu opinión no importa en esta familia. Me vestí despacio. Me peiné el cabello blanco que ya no podía teñir. Me miré en el espejo y vi a una mujer de 69 años que había vivido demasiado y había dado demasiado. Pero también vi algo nuevo en mis ojos. Determinación. Fuerza. Dignidad recuperada. Alma pasó por mí a las 9. Llevaba un portafolio negro repleto de documentos. Durante el camino al juzgado me explicó nuevamente cómo sería el proceso. El juez escucharía primero los argumentos del abogado de Mario, luego los nuestros. Después revisaría las pruebas y haría preguntas si lo consideraba necesario. Mantenga la calma sin importar lo que digan, me advirtió Alma. No reaccione. No llore. No grite. Deje que las pruebas hablen por usted. Llegamos al juzgado 20 minutos antes. Era un edificio antiguo con pasillos largos que olían a papel viejo y desinfectante. Nos sentamos en una banca de madera a esperar. Mis manos temblaban. Las mantuve entrelazadas sobre mi regazo para que nadie lo notara. Mario llegó 10 minutos después acompañado de Luciana y su abogado. Un hombre alto de traje oscuro que caminaba con arrogancia. Mario me vio y apartó la mirada. Luciana me observó con frialdad, como evaluando a un enemigo. No hubo saludos. No hubo reconocimiento. Éramos extraños a punto de destruirnos mutuamente. Nos llamaron a la sala. Era más pequeña de lo que había imaginado. Una mesa para el juez al frente. 2 mesas laterales para las partes. Sillas de madera dura. Paredes color crema sin decoración. Todo era austero, impersonal, frío. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Era un hombre de unos 60 años, cabello gris, lentes gruesos, expresión seria. Se sentó y nos indicó que hiciéramos lo mismo. Abrió una carpeta, revisó algunos papeles y comenzó. El abogado de Mario habló primero. Su voz era firme, profesional, ensayada. Explicó que Jorge Duarte había fallecido hace 8 años dejando bienes que incluían una casa valorada en $230,000. Que su cliente, Mario Olivares, era hijo único y heredero directo.
que el testamento de Jorge era ambiguo respecto a la distribución específica de los bienes, que Miriam Olivares había retenido indebidamente la totalidad de la herencia sin reconocer los derechos de su hijo. Cada palabra era técnica, fría, desprovista de emoción, como si estuviéramos hablando de objetos y no de una familia destruida, como si yo fuera simplemente un obstáculo legal y no la madre que había dedicado su vida entera a ese hombre sentado al otro lado de la sala. El abogado presentó documentos. La valoración de la casa. Copias del testamento. Cálculos de lo que correspondía a Mario según su interpretación de la ley. Incluso presentó facturas de gastos que Mario había tenido recientemente y que según él justificaban su necesidad urgente del dinero. Cuando terminó, el juez se volvió hacia Alma. Ella se puso de pie con calma. Abrió su portafolio y sacó una carpeta gruesa. Su señoría, este caso no es lo que aparenta ser. No es una disputa simple sobre una herencia. Es la culminación de años de abuso financiero y emocional por parte del demandante hacia su propia madre. Mario se movió incómodo en su silla. Luciana le susurró algo al oído. El juez levantó una ceja con interés. Alma continuó. Explicó cómo yo había sostenido económicamente a Mario durante años. Cómo le había dado el enganche de su casa. Cómo había pagado $840 mensuales durante 7 años completos. Cómo me había privado de alimentación adecuada, atención médica y necesidades básicas para poder cumplir con esos pagos. Mientras Alma hablaba, yo mantenía la mirada fija en la mesa frente a mí. No quería ver la cara de Mario. No quería ver su reacción. Solo quería que terminara. Entonces Alma dijo las palabras que cambiaron todo. Su señoría, tengo aquí 84 comprobantes de transferencias bancarias. Cada una por $840. Cada una enviada puntualmente, mes tras mes, durante 7 años. El total asciende a $70.840. Además tengo documentación de otras donaciones que suman casi $19.000 adicionales. En total, la señora Olivares entregó a su hijo $89.540 documentados. El silencio en la sala fue absoluto. Mario se había puesto pálido. Luciana miraba a Alma con incredulidad. El abogado de Mario hojeaba nerviosamente sus propios papeles como buscando algo que refutar. El juez extendió la mano. Alma se acercó y le entregó el sobremanila que yo había preparado. El mismo sobre que había estado guardado en mi armario durante años esperando este momento sin que yo lo supiera. El juez abrió el sobre y comenzó a revisar los documentos. Uno por uno. Lentamente. Su expresión era inescrutable, pero sus ojos se movían rápido por cada papel. Pasaron 5 minutos. 10. Nadie habló. Solo se escuchaba el sonido de las hojas al ser volteadas. Finalmente el juez levantó la vista y miró directamente a Mario. Señor Olivares, ¿es usted consciente de que su madre le entregó casi $90.000 a lo largo de los años? Mario tragó saliva. Su abogado le tocó el brazo, pero Mario lo ignoró. Ella quiso ayudarme. Nunca se lo pedí directamente. Pero aceptó el dinero, dijo el juez. No era una pregunta. Sí, acepté su ayuda. Y ahora la está demandando por la herencia de su padre. Es mi derecho legal, respondió Mario, pero su voz sonaba menos segura. El juez volvió a mirar los documentos. Luego miró a Luciana. Usted sabía sobre estos pagos cuando convenció a su esposo de demandar a su suegra. Luciana se puso roja. El abogado intervino rápidamente diciendo que esa pregunta era inapropiada. Pero el daño estaba hecho. El juez había visto la verdad. Entonces el juez hizo algo inesperado. Empezó a reírse. No era una risa fuerte ni burlona. Era una risa suave, incrédula, como cuando ves algo tan absurdo que no puedes evitarlo. Señor Olivares, dijo el juez todavía con una sonrisa en los labios, usted viene aquí a reclamarle a su madre una herencia de aproximadamente $115.000. Pero resulta que su madre ya le dio casi $90.000 de su propio bolsillo. Dinero que ella necesitaba para vivir. Dinero que sacrificó dejando de comer bien, dejando de ir al médico, dejando de tener una vida digna. Y ahora usted quiere más. Mario no respondió. Solo miraba la mesa frente a él. Déjeme preguntarle algo, continuó el juez.
¿Usted alguna vez le devolvió aunque sea $1 a su madre? ¿Le agradeció? Se preocupó por saber cómo estaba sobreviviendo mientras le enviaba $840 cada mes. El silencio de Mario fue respuesta suficiente. El juez cerró la carpeta y se recostó en su silla. Me miró a mí por primera vez desde que había empezado a revisar las pruebas. Sus ojos mostraban algo que no esperaba ver. Compasión. Respeto. Señora Olivares, lamento mucho que haya tenido que llegar hasta aquí para defenderse de su propio hijo. El juez tomó su pluma y comenzó a escribir. El sonido del papel siendo marcado era lo único que se escuchaba en esa sala. Mario seguía con la mirada baja. Luciana apretaba los labios con furia contenida. Su abogado intentaba mantener una expresión profesional, pero era evidente que sabía que el caso estaba perdido. Después de unos minutos, el juez habló sin levantar la vista de sus notas. El testamento del señor Jorge Duarte es claro. Nombra a la señora Miriam Olivares como heredera universal de sus bienes. No hay ambigüedad legal que justifique esta demanda. La casa en cuestión pertenece legalmente y en su totalidad a la señora Olivares. Hizo una pausa. Siguió escribiendo. Luego continuó. Respecto a las donaciones documentadas, la ley permite que un padre pueda exigir la devolución de dinero prestado a un hijo si existe documentación que lo respalde. La señora Olivares tiene en su poder 84 comprobantes de transferencias bancarias por un total de $70.840, más donaciones adicionales por casi $19.000. Estas sumas podrían ser reclamadas legalmente como deudas. Mario levantó la cabeza bruscamente. Su rostro mostraba pánico. Sin embargo, continuó el juez, entiendo que la señora Olivares no ha expresado intención de reclamar esa deuda. Solo ha buscado defender su derecho a conservar su hogar. Por lo tanto, mi fallo es el siguiente. El juez nos miró a todos antes de hablar. Su voz era firme, final, inapelable. Se desestima completamente la demanda del señor Mario Olivares contra la señora Miriam Olivares. La herencia del señor Jorge Duarte ha sido distribuida conforme a su testamento. No existe base legal para reclamar división de bienes. El señor Olivares deberá cubrir los costos legales de ambas partes por presentar una demanda infundada. Este caso queda cerrado. Golpeó el martillo sobre la mesa. Un sonido seco que marcó el final. El final de la demanda. El final de la pesadilla. El final de algo mucho más grande que un juicio. Mario se puso de pie abruptamente. Luciana lo siguió. Su abogado intentó decir algo sobre apelar, pero el juez ya había salido de la sala. Nos quedamos todos de pie en un silencio pesado e incómodo. Mario finalmente me miró. Esperé ver arrepentimiento. Esperé ver algo de vergüenza. Pero solo vi rabia. Rabia porque había perdido. Rabia porque había sido expuesto. Rabia porque finalmente alguien le había dicho que no. Luciana me lanzó una mirada de odio puro antes de tomar el brazo de Mario y arrastrarlo hacia la salida. El abogado lo siguió con su portafolio bajo el brazo, derrotado. Me quedé sentada. Alma puso su mano sobre la mía. Ganó. Miriam. Ganó completamente. Asentí, pero no sentí la euforia que esperaba sentir. Solo sentí un cansancio profundo. Una tristeza tranquila. Porque sí, había ganado el caso. Pero había perdido a mi hijo. Salimos del juzgado media hora después. Hilda estaba esperándome afuera. Había venido a acompañarme aunque no pudo entrar a la sala. Cuando me vio, corrió hacia mí y me abrazó fuerte. ¿Cómo te fue? Gané, dije simplemente. Hilda gritó de alegría. Alma sonrió. Pero yo solo quería ir a casa. Quería encerrarme en mi habitación. Quería procesar lo que acababa de pasar. Durante las siguientes semanas, Mario no intentó contactarme. No hubo llamada. No hubo mensaje. Nada. Era como si yo hubiera dejado de existir para él. Y tal vez era mejor así. Los primeros días fueron extraños. Caminaba por mi casa sabiendo que era completamente mía. Que nadie podía quitármela. Que había defendido lo que me pertenecía. Pero esa casa se sentía más vacía que nunca. Poco a poco comencé a reorganizar mi vida. Con el dinero que ya no tenía que enviarle a Mario, pude finalmente hacer las reparaciones necesarias.
Contraté a alguien para arreglar el techo que goteaba. Pinté las paredes manchadas por la humedad. Corté el pasto del jardín. Empecé a comer mejor. Compré carne otra vez. Frutas frescas. Verduras de calidad. Mi cuerpo comenzó a recuperarse lentamente del daño que años de mala alimentación le habían causado. Volví al médico. Me hice todos los chequeos que había postergado. Comencé un tratamiento para la presión arterial que había estado descuidando. Compré mis medicamentos sin tener que elegir entre salud y dinero. Un día, 2 meses después del juicio, me miré en el espejo y vi a una mujer diferente. Seguía teniendo 69 años. Seguía teniendo el cabello blanco. Pero había algo nuevo en mi rostro. Paz. Tranquilidad. Dignidad. Hilda venía a visitarme seguido. Tomábamos café en mi jardín recién arreglado. Hablábamos de cosas simples. Del clima. De las novelas que veíamos en televisión. De los vecinos. Nunca mencionábamos a Mario a menos que yo quisiera hablar de él. Y casi nunca quería. Una tarde, Hilda me preguntó si extrañaba a Mario. Lo pensé antes de responder. La respuesta honesta era complicada. Extraño al niño que fue. Extraño al hijo que creí tener. Pero al hombre que es ahora, al hombre que me llevó a juicio y me trató como un estorbo, a ese no lo extraño. A ese ni siquiera lo conozco. Hilda asintió con comprensión. 3 meses después del juicio recibí una carta. Era de Mario. Mi corazón se aceleró cuando vi su letra en el sobre. Parte de mí quería romperla sin abrirla. Pero la abrí. La carta era breve. Decía que Luciana y él se estaban divorciando. Que ella había resultado ser diferente de lo que él pensaba. Que se sentía confundido y perdido. No mencionaba el juicio. No ofrecía disculpas. Solo decía que necesitaba tiempo para pensar. Guardé la carta en un cajón. No respondí. Porque no tenía nada que decir. Si Mario quería arreglar las cosas entre nosotros, tendría que hacer mucho más que enviar una carta vaga y autocompasiva. Pasaron 6 meses. Luego 1 año. Mario nunca volvió a contactarme. Y yo tampoco lo busqué. Aprendí a vivir sola de verdad. No con la soledad dolorosa de antes, cuando me sentía abandonada y usada, sino con una soledad elegida. Una soledad digna. Una soledad que era mía y que nadie podía quitarme. Empecé a hacer cosas que nunca había podido hacer. Tomé clases de pintura en el centro comunitario. No era buena, pero me gustaba. Me inscribí en un club de lectura con otras mujeres de mi edad. Hicimos un viaje juntas a la costa. Fue la primera vez en 10 años que salí de la ciudad. Usé parte de mis ahorros para comprarme ropa nueva. No mucha. Solo algunas piezas que me hacían sentir bien. Un vestido color vino. Una chaqueta suave. Zapatos cómodos pero bonitos. Me teñí el cabello. No de negro como antes, sino de un tono castaño claro con reflejos grises que se veían naturales. Hilda dijo que me veía 10 años más joven. Un día, mientras pintaba en el parque, un señor de mi edad se acercó a ver mi trabajo. Conversamos. Se llamaba Alonso. Era viudo también. Tenía una sonrisa amable. No pasó nada romántico. Solo platicamos como 2 personas que entienden lo que es vivir mucho y perder mucho. Me di cuenta de que estaba reconstruyendo mi vida. No de la manera dramática en que sucede en las películas, sino de manera simple, pequeña, real, un día a la vez. Y por primera vez en décadas, estaba viviendo para mí. Han pasado 2 años desde aquel día en el juzgado. 2 años desde que el juez golpeó su martillo y cerró el caso. 2 años desde que Mario salió de esa sala sin mirarme. Y en estos 2 años he aprendido más sobre mí misma de lo que aprendí en los 67 anteriores. Aprendí que el amor de madre no tiene que ser sacrificio constante. Que ayudar a un hijo no significa destruirte a ti misma. Que dar hasta quedarte vacía no te hace mejor madre. Solo te hace una mujer agotada que perdió su identidad en el camino. Aprendí que poner límites no es egoísmo. Es dignidad. Es respeto propio. Es reconocer que tu vida también tiene valor. Que tus necesidades también importan. Que tú también mereces cuidado, atención y amor.
Aprendí que las personas te tratan como tú les enseñas a tratarte. Durante décadas le enseñé a Mario que podía usarme sin consecuencias. Que podía tomar y tomar sin dar nada a cambio. Que mi función era estar disponible siempre para resolver sus problemas. Y él aprendió la lección perfectamente. Pero yo también aprendí algo más importante. Aprendí que nunca es tarde para cambiar. Que a los 69 años todavía puedes reconstruir tu vida. Que todavía puedes decir basta. Que todavía puedes elegir la paz sobre la costumbre. Mi casa ya no gotea cuando llueve. Las paredes están pintadas de un color crema cálido que hace que todo se sienta más acogedor. El jardín está lleno de flores que planté yo misma. Rosas, jazmines, margaritas. Cada mañana salgo a regarlas y siento una satisfacción simple al ver cómo crecen. Como 3 veces al día. Comida real. Nutritiva. Ya no tengo que contar cada centavo para saber si puedo permitirme comprar fruta fresca. Ya no tengo que elegir entre carne y medicinas. Mi cuerpo se ha recuperado. Subí de peso de manera saludable. Mi piel ya no tiene ese tono grisáceo de la desnutrición. Mis ojos brillan otra vez. Voy al médico regularmente. Todos mis chequeos están al día. Mi presión arterial está controlada. Mis huesos están más fuertes gracias a los suplementos que ahora puedo comprar. Por primera vez en años, mi doctor me dijo que estaba en buena salud para mi edad. Hilda sigue siendo mi mejor amiga. Tomamos café juntas todas las tardes. A veces vienen otras vecinas. Alma, Celia, Teresa. Mujeres de mi edad que también tienen historias de sacrificio y supervivencia. Nos reímos juntas. Compartimos recetas. Hablamos de nuestras vidas sin dramatismo. Solo con la honestidad tranquila de quien ya no tiene nada que demostrar. El club de lectura se convirtió en una parte importante de mi semana. Este mes estamos leyendo un libro sobre una mujer que viaja sola por Europa después de enviudar. Me identifico con ella. Con su necesidad de redescubrirse. Con su valentía silenciosa para empezar de nuevo. Alonso, el señor que conocí en el parque, se volvió un amigo cercano. Caminamos juntos los domingos. Vamos al cine de vez en cuando. Nada romántico. Solo compañía tranquila. Él entiende que no estoy buscando reemplazar a Jorge. Solo estoy aprendiendo a vivir sin estar sola todo el tiempo. A veces pienso en Mario. No puedo evitarlo. Es mi hijo. Siempre será mi hijo. Pero ya no siento ese dolor agudo en el pecho cuando pienso en él. Ahora es una tristeza suave. Una melancolía por lo que pudo ser y no fue. Me pregunto si él piensa en mí. Si se arrepiente de lo que hizo. Si alguna vez se da cuenta del daño que causó. Pero esas preguntas ya no me quitan el sueño. Ya no definen mis días. Son solo pensamientos que vienen y van como nubes pasajeras. Hace 6 meses recibí otra carta suya. Esta vez era diferente. Pedía perdón. Decía que había estado en terapia. Que había entendido muchas cosas sobre sí mismo y sobre nuestra relación. Que quería intentar reconstruir nuestro vínculo. La leí 3 veces. Luego la guardé en el mismo cajón donde está la primera. No la rompí. Pero tampoco respondí. Porque perdonar no significa olvidar. Y reconstruir una relación requiere más que palabras bonitas en papel. Requiere acciones. Requiere tiempo. Requiere que yo esté lista. Y todavía no lo estoy. Tal vez algún día lo estaré. Tal vez algún día Mario y yo podamos sentarnos a tomar café y hablar como 2 adultos que se respetan. Pero ese día no es hoy. Y no sé si será mañana. Y está bien. Porque por primera vez en mi vida, estoy poniendo mis tiempos y mis necesidades primero. Ayer cumplí 71 años. Hilda organizó una pequeña fiesta en mi casa. Vinieron 12 personas. Mujeres del club de lectura. Vecinas. Alonso. Comimos pastel. Reímos. Me cantaron las mañanitas desafinadas, pero llenas de cariño genuino. Cuando todos se fueron y me quedé sola en mi sala, miré a mi alrededor y sentí algo que no había sentido en décadas. Plenitud. No felicidad explosiva. No euforia. Solo una satisfacción profunda y tranquila de estar exactamente donde debía estar. Tengo 71 años. Tengo el cabello blanco con algunos reflejos castaños.
Tengo arrugas que cuentan historias de dolor, pero también de supervivencia. Tengo una casa que es completamente mía. Tengo amigas que me valoran. Tengo días llenos de actividades que elijo yo. Y tengo algo más importante que todo lo demás. Tengo mi dignidad de vuelta. No sé qué pasará con Mario en el futuro. No sé si algún día volveremos a tener una relación. No sé si él realmente ha cambiado o si solo está diciendo lo que cree que quiero escuchar. Pero sé esto con absoluta certeza. Ya no voy a vaciarme por nadie. Ya no voy a sacrificar mi bienestar por complacer a otros. Ya no voy a aceptar migajas de afecto a cambio de entregarme completa. Porque aprendí que el verdadero amor, el amor sano, no exige que te destruyas. El verdadero amor respeta, valora, reciproca. Y si alguien no puede darme eso, entonces prefiero la soledad digna que tengo ahora. A todas las mujeres que están leyendo esto, que están viviendo lo que yo viví, que están dando hasta quedarse sin nada, quiero decirles algo que me hubiera gustado escuchar hace 30 años. Tu vida importa. Tus necesidades importan. Tu felicidad importa. Ser madre no significa desaparecer. Ser esposa no significa anularte. Ser hija, hermana, amiga, no significa existir solo para servir a otros. Puedes ayudar sin destruirte. Puedes amar sin vaciarte. Puedes dar sin perderte. Y si alguien te dice que tu opinión no importa, si alguien te trata como un recurso en lugar de una persona, si alguien solo te busca cuando necesita algo, tienes todo el derecho del mundo de alejarte. Aunque sea tu hijo. Aunque sea tu familia. Porque la familia verdadera no destruye. La familia verdadera cuida. Respeta. Valora. Y si no tienes esa familia, entonces créala. Con amigos, con vecinos, con personas que elijan estar en tu vida porque te aprecian, no porque te necesitan. Yo encontré mi paz a los 71 años. Pero no tiene que tomarte tanto tiempo. Puedes empezar hoy. Puedes decir basta hoy. Puedes elegir tu dignidad hoy. Esta es mi historia. La historia de cómo pagué la casa de mi hijo durante 7 años y él me demandó por una herencia. La historia de cómo me defendí. De cómo gané. De cómo finalmente aprendí a vivir para mí. Y si mi historia puede ayudar aunque sea a una mujer a poner límites, a defenderse, a valorarse, entonces cada lágrima, cada sacrificio, cada momento de dolor, habrá valido la pena. Porque al final, la mejor herencia que podemos dejar no es dinero ni propiedades. Es la lección de que nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Y yo recuperé la mía.